Si los puentes colgantes eran antiguos, el recurso estructural del arco es aún más remoto. Parece que ya los griegos, 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, construían puentes con dovelas formando arcos. Además, los puentes construidos con esta tipología han sido los que más han aguantado en pie, pudiendo encontrar actualmente alguno con más de 20 siglos de antigüedad. En este vídeo vamos a descubrir sus fundamentos, pero antes es necesario conocer el concepto de funicularidad. Fijaros, dada una distribución de cargas, el funicular de estas cargas es la curva que describe un cable suspendido por sus extremos, sometido a dichas cargas a lo largo de toda su longitud. En el caso de la imagen tenemos un cable sometido a 3 cargas puntuales. Así, el funicular de estas cargas sobre el cable tiene un aspecto poligonal. Si ahora, en lugar de 3 cargas puntuales, lo que tenemos es una carga uniformemente repartida a lo largo del cable, la figura geométrica que se obtiene es la catenaria. El ejemplo más claro de este tipo de carga es el peso propio de un cable. Si ahora tenemos un cable con cargas radiales uniformemente repartidas, la figura que obtendremos será un arco de circunferencia como el que podéis ver en la figura. Por último, si la carga está uniformemente repartida como en la imagen, la figura es una parábola. Hay más, pero nos vamos a quedar aquí. Bien, pues ya tenemos claro, más o menos, la definición de funicular de una distribución de cargas. ¿Y esto para qué sirve? Pues desde el punto de vista estructural, fijaros que por su definición un cable está sometido exclusivamente a esfuerzos de tracción a lo largo de toda su longitud. Es decir, se trata de una estructura que no sufre flectores. Si invertimos la curva, es decir, si obtenemos la imagen especular de estas curvas, tendremos lo que se conoce como el antifunicular de la distribución de cargas. Pues bien, esta figura, la especular, mantiene la propiedad de no sufrir flectores, pero en este caso toda la estructura está comprimida. Por ejemplo, un ejemplo claro lo podremos encontrar en esta fotografía. Esto es un modelo de Gaudí, que conocía de sobra el fenómeno de la funicularidad y la antifunicularidad, y lo utilizó como norma general en sus obras. Lo que se ve en la imagen es un modelo compuesto de cordeles entretejidos de los que se suspenden pequeños sacos con perdigones, que simulan las cargas. De esta manera Gaudí obtenía el funicular de las cargas de sus estructuras. Luego, con la imagen especular, obtenía el antifunicular, que le permitía diseñar obras maestras con morfologías increíbles construidas con materiales pétreos y hormigón. Un claro ejemplo es la Sagrada Familia en Barcelona. ¿Y esto qué tiene que ver con los puentes? Pues fijaros, esto es un puente colgante, ¿verdad? Y hemos visto que un puente colgante está compuesto por un cable que cuelga de 2 pilonos y que sujeta el tablero del puente gracias a otros cables verticales que se llaman péndolas. Es decir, es un cable sometido a cargas verticales a lo largo de toda su longitud. Por tanto, la figura geométrica del cable es una parábola. Entonces, si obtenemos la imagen especular, nos sale un puente arco. Estos puentes los podéis encontrar en muchísimos lugares del mundo actualmente. Son puentes muy estilizados, porque claro, al estar diseñados con la forma del antifunicular de las cargas, se asegura que todo el arco está sometido exclusivamente a esfuerzos de compresión. Este concepto ya lo utilizaban los ingenieros romanos para diseñar sus puentes. Como confeccionaban las calzadas rellenando el intradós del puente con material granular, las cargas que se transmiten son radiales y por tanto el antifunicular de estas cargas son los arcos de circunferencia que utilizaban en sus diseños. Los resultados son tan espectaculares como por ejemplo el puente de Alcántara en Toledo. Si ahora veamos, como siempre, los elementos más característicos de estos puentes. El primero, el que ya hemos visto, el arco. Arco que tiene que estar cimentado al terreno mediante los estribos del arco.
El siguiente elemento es el común a todas las tipologías, el tablero. El tablero estará apoyado en los extremos, como siempre, en sus estribos, y a lo largo de toda su longitud en unas pilas que sirven para transmitir sus cargas al arco. Si os fijáis bien en este puente, está construido con hormigón. Claro, si no, ¿para qué os iba yo a introducir en conceptos de funicularidad y antifunicularidad? Bueno, para que este puente funcione adecuadamente, el tablero tiene que estar sobre el arco, y las pilas deben transmitir las cargas del primero al segundo. Por esto, a estos puentes se les conoce como puentes arco de tablero superior, pero hay otras dos variaciones de puentes arco, como este, que es el puente Lupo en Shanghái, que es un puente arco de tablero intermedio. El funcionamiento es similar, pero cuando los tramos de arco están bajo el tablero, las cargas de este se transmiten mediante pilas comprimidas, mientras que cuando el arco está sobre el tablero, las cargas se transmiten mediante cables traccionados. La tercera variante, como seguro que os estáis esperando, son los puentes arco de tablero inferior, como este, el puente del tercer milenio en Zaragoza. En este caso, las cargas se transmiten del tablero al arco mediante cables traccionados. En esta imagen vamos a comparar el puente de los Tilos en Gran Canaria, que está en la imagen superior, con el puente Maslenica en Croacia, en la imagen inferior. Los dos son puentes arcos de tablero superior, y la gran diferencia radica en la flecha del arco. La flecha del arco es la distancia vertical entre el estribo y la clave. Ayudándonos de la figura inferior, vamos a analizar la relación entre la flecha del arco y la luz del puente, F partido por L. Cuanto mayor sea esta relación, menor será la reacción horizontal, pero más alto ha de ser el puente, es decir, más peraltado, o dicho de otra manera, tendrá más flecha. En general, los puentes más peraltados suelen ser menos estéticos, aunque para gusto los colores. Otro ratio a tener en cuenta es la proporción del canto del tablero frente a la luz del puente, C partido por L. En este caso depende de la separación entre pilas, pero suele estar entre 1 partido por 50 y 1 partido de 120. Por último, es muy importante también analizar la relación entre el canto del tablero y el canto del arco. Esta relación gobierna el reparto entre el arco y el tablero de las flexiones producidas por las cargas variables. Un tablero muy rígido, con un canto muy grande, dará la sensación de que el arco es un adorno y de que el tablero por sí solo es capaz de soportar todas las cargas. Por el contrario, un arco muy rígido con un canto muy grande dará una sensación de pesadez, lo que no resulta agradable a la vista. Por tanto, hay que diseñar un tablero con un canto muy similar al del arco, siquiera un poquito superior. Veamos ahora los puentes arco con tablero inferior. En concreto, quiero que pensemos en la reacción horizontal que transmiten los arcos al terreno. Fijaros que en el puente del tercer milenio parece que no hay nada al final del arco que sirva para transmitir esas cargas horizontales. Y es que en realidad estos puentes no transmiten cargas horizontales al terreno. Para entenderlo vamos a utilizar nuevamente nuestros modelos construidos con Kennex. A simple vista, lo que tenemos en los puentes de tablero inferior es un arco apoyado en los extremos del puente. Como ya he adelantado, si no hay nada que sujete horizontalmente el arco, lo que sucederá es que ¡plup!, se abrirá. Y es evidente que esa componente horizontal existe, porque si no, y debe de estar contrarrestada de alguna manera. Una opción es disponer alguna especie de estribo que aporte dicha reacción horizontal para sujetar el arco, pero parece que en la foto del puente no hay nada parecido. Lo que sucede en realidad es que es el tablero el que aporta esta reacción horizontal porque está unida al arco como se aprecia en el modelo. De este modo el tablero queda traccionado, por lo que necesariamente tiene que ser de acero. Por esto, este tipo de puentes se denominan también bowstring, debido a su similitud con la cuerda de un arco para flechas.
Bueno, ahora solo queda suspender el tablero del arco mediante los cables o tirantes. Y ya tenemos nuestro modelo de puente arco de tablero inferior. La gran ventaja de estos puentes radica en que en su conjunto funcionan como una gran viga apoyada sobre los estribos, transmitiendo a los mismos tan solo cargas verticales. Este hecho da al proceso constructivo una flexibilidad muy notable, pues puede construirse lejos del lugar donde se va a ubicar y luego ser trasladado al mismo. Como ejemplo, hemos preparado una animación donde se simula cómo se construiría el puente anterior si queremos afectar lo mínimo posible al cauce del río que queremos salvar, y además nos han impuesto que el plazo de construcción del puente sea muy corto. Para conseguir esto, se decide construir el puente en una de las márgenes del río. Para empezar, es necesario disponer de unos apoyos provisionales para el tablero. El tablero llega a obra premontado en tramos que se ensamblan sobre estos apoyos. Normalmente el arco, también transportado a obra por tramos, se izará con la ayuda de unas cimbras. Cuando el arco esté cerrado y unido al tablero en los extremos, las cimbras no son necesarias, porque el arco es autoportante y las cargas horizontales ya son transmitidas por tracción al tablero. Lo siguiente es montar los tirantes que sujetarán el tablero al arco cuando el puente esté en su ubicación definitiva. Y hablando de ubicación definitiva, ¿cómo movemos el puente? Pues fijaros, lo hemos construido en prolongación de la línea que une los dos estribos, por lo que vamos a hacer es empujarlo. Y para ello nos vamos a ayudar de unos carretones que van a empujar el puente desde la parte posterior y de una barcaza sobre la que se va a apoyar el otro extremo en su movimiento sobre el río. Una vez que el puente está sobre los estribos, quedará apoyado en estos y todo el material utilizado para el montaje dejará paso al camino de acceso al nuevo y flamante puente arco bowstring construido con piezas Kennex. Además de lo dicho, estos puentes tienen otra ventaja que podemos observar en el Salford Quays Bridge en Manchester, que con sus 91 metros de luz está situado sobre el canal marítimo de Manchester. De forma que cada vez que se acerca un barco, el puente se eleva sobre el canal, haciéndose puente levadizo. Esto es posible gracias a que funciona globalmente como una gran viga biapoyada, que se eleva gracias a 4 grandes contrapesos situados en las torres que se ven en la imagen. Lo último que nos queda analizar en cuanto a los criterios de diseño son las secciones, tanto del tablero como del arco. En cuanto a los puentes bowstring, y para el caso en el que se diseñe con 2 planos de tirantes como en el de imagen, lo habitual es que el tablero esté compuesto por 2 vigas longitudinales de flexión dispuestas en los extremos de la sección y unidas por riostas transversales que constituyen el soporte de la losa del tablero. Estas vigas, de paso, sirven para rigidizar los puntos de anclaje de los tirantes con el tablero. El arco suele ser de sección cajón con un canto similar al del tablero. En el caso de los puentes como el de la imagen, aunque es posible alguna variante, el tablero suele diseñarse con un cajón central y 2 voladizos cuya longitud depende de la anchura de la infraestructura que soporta el puente. De igual forma, el arco se diseña en sección cajón, también con un canto similar al del tablero. Y desde nuestro flamante puente arco cerramos el módulo de fundamentos estructurales de los puentes. Como ya he dicho en alguna ocasión, podríamos pasarnos horas hablando de este tema, pero os dejo a vosotros la tarea de investigar para conocer más sobre el apasionante mundo que es el de la ingeniería civil en general y el de los puentes en particular. Hasta luego, adiós.